Doctora Marta Lucía, su pensamiento sobre el tema de la política internacional de Colombia. Hoy en día, pues digamos, la discusión, las noticias que vemos todos los días están relacionadas muchas veces, la mayoría de las veces, con lo que pasa en nuestra región, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, el tema de Cuba, todo involucrado también de manera directa o indirecta con el tema de la paz en Colombia. Su visión de la política internacional que debería tener Colombia y la que propone usted desde su candidatura, ¿cuál es? Pues Álvaro, creo que estamos en una época en la que Colombia debería tratar de influir muchísimo más efectivamente en organismos multilaterales. De hecho, tuvimos, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que lo desaprovechamos. Colombia ha debido aprovecharla muchísimo más también en que haya una actitud más coherente de parte de otros países en materia de cooperación hacia Colombia, por ejemplo, en los temas sobre terrorismo. Y lamentablemente en esto hemos sido bastante reactivos más que proactivos. Hoy a nivel latinoamericano vemos entonces que hay dos ejes que se han ido consolidando o conformando durante los últimos tiempos. Un eje mucho más que va hacia un modelo más populista, quizás más de izquierda en el manejo del Estado. Me parece que la izquierda democrática es algo válido y es algo que todo el mundo obviamente reconoce que tiene virtudes, pero ha habido mucho populismo en América Latina durante estos últimos años y hay otro eje de países que han estado mucho más por una economía de mercado, por un Estado de Derecho, por privilegiar el imperio de la ley. Colombia se ha mantenido dentro de los segundos y debe mantenerse dentro de los segundos, porque solamente un país donde el imperio de la ley sea absolutamente prioritario, donde se respete la economía de mercado, donde se promueva la actividad privada, es un país que va a poder tener prosperidad y éxito asegurado en el largo plazo, pero entendiendo lo que dijimos ya antes, que sea un crecimiento económico en función de darle mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Me parece que Colombia desafortunadamente ha empezado durante estos últimos años a patinar en cuanto que está permanentemente en unos foros en donde lo que ha habido es un culto al modelo chavista, un culto al modelo del socialismo del siglo XXI, y entonces por cuenta de ese culto desbarataron buenas parte de los organismos hemisféricos. Por ejemplo, la OEA. La OEA es un organismo fundamental que debería estar en este momento teniendo un papel protagónico en esta crisis de la democracia venezolana y lamentablemente no lo es. ¿Por qué? Porque llegó Chávez, se le ocurrió que había que acabar la comunidad andina, que había que acabar la OEA, que había que acabar con el Mercosur mismo que se metió y ahí ayudó también a acabar las posibilidades de ese proceso de integración, y entonces empezaron a crear instituciones hechas a imagen y semejanza de lo que era ese modelo chavista, y entonces ahí vemos hoy un montón de organismos, entonces es la UNASUR, es el CELAC y demás, y no tienen realmente una visión de largo plazo verdaderamente integradora, que recoja la oportunidad de estar mucho más compenetrados los países del hemisferio, tanto con Estados Unidos y Canadá como con América Latina. Entonces, buscando cambiar todo, tenemos hoy un continente que no se ha integrado suficientemente, donde están estas dos tendencias y en donde yo creo que hemos perdido oportunidades valiosísimas para el desarrollo. Hoy creo que Colombia tiene que continuar en esa iniciativa que fue iniciativa peruana del eje del Pacífico, porque esto lo que va a hacer es integrar mucho más entre sí a 5 economías que se parecen más. México, Perú, obviamente Chile, Colombia, son economías que están haciendo bien la tarea y que están obviamente produciendo en este momento una expectativa internacional muy interesante. ¿Qué es lo que va a pasar con este eje del Pacífico? Yo no lo tengo todavía tan claro, porque sí sé que hay algunas reservas, sobre todo en algunos sectores de la producción colombiana, pero hablando del Pacífico, fíjese usted, la política exterior de Colombia no ha sido proactiva. Y entonces resulta que al mismo tiempo que aquí hablamos del eje del Pacífico, vemos el famoso Trans-Pacific Partnership, que es una iniciativa pacífica mucho más ambiciosa, en donde está Estados Unidos, donde está Nueva Zelanda, está Singapur, está Australia, está Japón, y también están nuestros socios de la Alianza Pacífica, está Perú, está Chile y está México. El único país de la Alianza Pacífica que no hace parte de ese Trans-Pacific Partnership es Colombia. ¿Por qué? Porque le faltó al gobierno colombiano ser mucho más proactivo, tener la iniciativa de decir, yo quiero que me inviten a este club mucho más sofisticado, más grande y más importante, porque ese plan transpacífico de aquí a unos 10 años va a ser el contrabalance frente a la economía china y los satélites de China. Esto va a ser Estados Unidos, Canadá y estos países en el contrabalance frente a la China, y Colombia es el gran ausente de ese acuerdo. Entonces,
Estamos más reactivos que proactivos y Colombia tiene muchísimo más para dar y para ofrecer y para recibir en una buena estrategia internacional. Nos ha faltado trabajar en temas fundamentales, la tecnología, la cooperación en materia de educación. Si algo puede ofrecernos hoy el mundo y nosotros necesitamos, es mucha más educación para los jóvenes. ¿Cómo es posible que no tengamos un programa ambicioso que ya hace parte de mi plan de gobierno en materia de educación virtual? Necesitamos que todos los colombianos se puedan educar y hoy es muy fácil y muy barato hacerlo a través del Internet. Y en eso creo que al gobierno colombiano le ha faltado muchísima iniciativa. Nosotros vamos a tener esa iniciativa, vamos a hacer acuerdos bilaterales con varios países para que haya intercambio de programas, para que haya doble titulación, para que un muchacho que estudie aquí por Internet en Chigorodó pueda hacerlo en una universidad europea o en una universidad americana, tener el título europeo y con ese título poder trabajar o bien en Colombia o bien en el exterior. Todo eso es lo que se puede hacer con una buena política exterior. Su impresión de lo que está pasando en Venezuela hoy y de la posición de los países de América Latina, incluida Colombia. Pues lo de Venezuela es una tragedia anunciada, Álvaro. Es que sabíamos el régimen de Chávez para dónde iba. Por eso es que aquí en Colombia algunas personas hemos sido críticas desde siempre. Yo le voy a contar una cosa. En el año 2000, yo era ministra de Comercio Exterior del presidente Pastrana. Y entonces cuando Chávez resolvió cerrar el transbordo en la frontera, yo hice unas críticas muy claras, muy fuertes, diciendo que la integración andina en manos de Chávez estaba llamada a morir. Y él se puso furioso y sabe que me declaró persona no grata en Venezuela, siendo yo ministra de Comercio Exterior. Y el embajador de entonces, Fernando Gervasi, que soy una de las personas de la oposición, me pedía disculpas, decía qué horror esto que está haciendo nuestro presidente, es una barbaridad. Pero es que veíamos desde entonces que era un régimen totalmente dictatorial, que le importaba 5 las normas internacionales ni cumplir los compromisos. Y hoy vemos nosotros el deterioro cada vez más evidente de la democracia venezolana y me parece vergonzosa la actitud que ha tenido Colombia, porque yo entiendo, Venezuela ha facilitado el espacio pues, para sentarnos con las FARC. Una negociación que me parece que fue apresurada, fue antes de tiempo. El presidente Santos le pudo más el afán que la realidad y por eso es que esa negociación no ha dado ningún resultado. Entonces, con el pretexto de que Venezuela le ayudó a sentarse a negociar con las FARC, entonces hemos mirado para el otro lado en momentos en que es inaceptable que nosotros miremos para el otro lado. La paz de Colombia y la democracia venezolana están íntimamente relacionadas. Nosotros hemos debido tener el liderazgo que siempre tuvimos en la OEA. Colombia fue, además el que tuvo la iniciativa de la OEA, fue en el gobierno de Alberto Lleras. Y en el gobierno de Pastrana, en el año 2000, fue cuando se negoció la Carta Democrática de la OEA. Y esa Carta Democrática se ha debido exigir que se aplicara en este momento y Colombia hubiera podido tomar la iniciativa de pedir que hubiera una convocatoria del Consejo Permanente para que se le pidiera a Venezuela aplicar esa Carta Democrática. Pero uno no puede tener una actitud pusilánime frente a un deterioro democrático que nos va a afectar a nosotros, querámoslo o no, porque es que en Venezuela, además, no se nos olvide, viven 3,5 millones de colombianos. Entonces yo sí creo que ha sido muy deficiente el papel de Colombia. Doctora Marta Lucía, usted ha mencionado a lo largo de esta conversación a los expresidentes Pastrana, Uribe y al presidente Santos. Los conoce, y Gaviria también, porque mencioné que fui yo quisiera, y viceministra de Gaviria, Comercio. claro. A todos los conoce bien y con todos ha trabajado en algún momento de su vida. Quisiera que me los definiera cada uno de una manera muy sencilla. ¿Qué opina usted de cada uno de ellos? Del presidente Gaviria, por ejemplo. Todos creo que hicieron en su momento su mejor esfuerzo. Lamentablemente creo que faltó una visión mucho más ambiciosa de lo que Colombia podía haber hecho. El presidente Gaviria me parece un pragmático y fue un visionario. Presidente Pastrana. Presidente Pastrana, comprometido con Colombia, con una gran fortaleza en una visión de largo plazo que el país lamentablemente no le reconoce. Al país le debe mucho a Pastrana. El presidente Uribe. Absolutamente obsesivo por el futuro de Colombia, un servidor entregado incondicionalmente al futuro de Colombia. Y el presidente Santos. Presidente Santos, un hombre con muy buenas intenciones, un presidente con muy buenas intenciones, muy malas realizaciones. Bueno, ahora sigamos profundizando en temas de programas específicos. Ahora hablábamos del tema de los militares y de la policía, de su apreciación sobre lo que pasa con unos temas muy delicados que
que todo el mundo está discutiendo, pero si uno se pone a ver las encuestas de opinión pública, la gran preocupación de los colombianos no solamente pasa por el tema de la seguridad derivada de los grupos armados ilegales, de guerrilla o bandas criminales, sino el tema de seguridad ciudadana. Esa es una gran preocupación. ¿Usted cómo ve esa fenomenología y qué propone para poderla solucionar? Álvaro, cuando me tocó diseñar la política de seguridad democrática con el liderazgo del presidente Uribe, con el trabajo con nuestras fuerzas militares, nosotros teníamos un foco, eran las zonas rurales, eran los cinturones que las FARC estaba colocando alrededor de las ciudades más importantes de Colombia. Y nos dedicamos entonces a identificar cuáles eran los grupos, los frentes que operaban, cuál era su modalidad, y de esa manera empezamos a desarticularlos. Y así fue como hicimos, por ejemplo, las operaciones en Cundinamarca con el entonces comandante del ejército, el general Castellanos. Eso mismo hay que hacer en las ciudades. Usted tiene que estar haciendo permanentemente este trabajo de inteligencia y estar analizando qué tipo de fenomenología es la que sucede y entonces cómo están operando. Si es que en estas calles de Bogotá lo que están haciendo es que le roban el celular y chuzan a los muchachos, o aquí lo que están haciendo es que están extorsionando, o aquí lo que están haciendo, qué grupos son, cómo están operando. Y cuando usted tiene una inteligencia permanente, usted tiene que operar con la policía, por supuesto, con el CTI, tiene que capturar a la gente oportunamente, tiene que involucrar a la ciudadanía, tiene que decirle a la ciudadanía, hay que estar alertas, hay que tener estos cuidados, hay que entender que cuando se presenten estas cosas hay que reaccionar así, avísele de inmediato a las autoridades. Yo pienso que se ha dejado abandonada la ciudadanía en una época en donde ha crecido de manera verdaderamente preocupante tanto la extorsión como la operación de estas bandas criminales. Bandas criminales que además surgieron también por allá a finales del año 2008, 2009, y entonces uno dice, ¿cómo es posible que de un momento a otro entonces una gente que supuestamente parte de ellos eran desmovilizados de los paramilitares de la guerrilla, y entonces empezaron como unas bandas y los han dejado crecer hasta el tamaño que tienen hoy por hoy? Uno tiene que tener entonces este trabajo de inteligencia, tiene que operar a través de la ciudadanía, tiene que darle más pie de fuerza de policía. Mire lo que nos acaba de pasar en Bogotá. ¿Cómo es posible que cuando vemos lo que está pasando en Bogotá, el gobierno nacional no toma la iniciativa de meterle más pie de fuerza de policía a Bogotá? Lo vienen a hacer ahora, ya, en época electoral, porque es que la ciudadanía no es tonta, se da cuenta que esto es una campaña presidencial para la reelección y entonces le meten un pie de fuerza extra a Bogotá. Como le meten un pie de fuerza extra y militarización a Buenaventura, cuando es que estamos oyendo hace más de un año el horror que está viviendo Buenaventura. Es que en Colombia pasan cosas que son de verdad como de las peores películas de terror. Esto de las casas de pique en Buenaventura se está oyendo hace un año y hasta ahora vienen entonces a militarizar y a meter un pie de fuerza adicional. Uno en materia de seguridad no puede reaccionar, uno tiene que anticiparse a través de esa inteligencia y a través de una buena planeación y una buena ejecución de una política que tiene que estar orientada siempre a proteger al ciudadano. Eso le cambia totalmente la actitud suya frente a la problemática. El Partido Conservador, ¿cómo está manejando usted el tema de una división que hay en el partido frente a su candidatura? Incluso algunos la demandaron. ¿Qué está pasando con eso? No demandaron la candidatura, demandaron una convención. Lo que pasa es que es la convención más importante que ha tenido el partido en muchos años, porque esta es una convención en donde el trabajo que hice yo durante 14 meses fue mover las bases del partido, recuperar la autoestima del conservatismo, decirle a las bases del partido, este es un partido pertinente que le sirve a Colombia hoy, que tiene que recuperar la vocación de poder, que no puede seguir en manos de un grupo pequeño de congresistas entregados al gobierno de turno, porque es que además usted encuentra que muchos congresistas del conservatismo quieren un partido en todo el sentido de la palabra, con autonomía, con independencia, con mucha más capacidad propositiva, pero un partido regalado al gobierno por cuenta de la unidad nacional no cumple adecuadamente su papel. Y por esa razón estas bases del conservatismo llegaron a una convención a exigir una candidatura propia, a exigir de sus jefes mucho más liderazgo, mucha más vocación de poder, y tuvieron por fortuna también el acompañamiento de buena parte de los senadores y de los congresistas. Pero lamentablemente algunos que son realmente las figuras ya legendarias del partido no entendieron el momento, quisieron entonces de alguna manera dominar otra vez al partido y se encontraron el rechazo de esas bases. Hoy por hoy tenemos una candidatura sólida, una candidatura que por más que traten de frenar
ahí está y vamos a seguir trabajando por todo el país. Vamos a empezar ahora nuestras giras, haciendo nuestras propuestas, presentando nuestro programa. Lo vamos a hacer acompañada del presidente del partido, de buena parte de los congresistas, pero ¿sabe qué le voy a decir? De todo este episodio, lo más lamentable ha sido la muestra tan poco democrática de parte del gobierno del presidente Santos, porque directamente el gobierno nacional ha intervenido para dividir al partido, para fracturar a un partido. Lo que sucedió antes de la convención fue vergonzoso, Álvaro. A través de la Fundación Buen Gobierno le ofrecieron a los convencionistas del partido plata, hotel, tequendama y pasajes, siempre y cuando llegaran a votar a favor de la reelección del presidente Santos. Eso no se hace en una democracia. Un estadista tiene que fortalecer los partidos, justamente porque son instituciones para el largo plazo. Un estadista no puede, buscando su reelección, estar dispuesto a reventar con otro partido, sobre todo porque hemos visto, el presidente Santos quiere hacer su unidad liberal y eso es válido, pero lo que no puede hacer es a costa de acabar un partido como el conservador, que es fundamental por esas características que tiene, porque es un partido que ha defendido la familia, la institucionalidad, la justicia, la seguridad, de tal manera que fue muy poco democrático, fue muy lamentable ese episodio, eso ha contribuido a la división del partido, pero yo estoy convencida que esta división la vamos a superar. Al final creo que habrá, si acaso, un grupito muy chiquitico de senadores que seguirán entregados ellos pensando en sus intereses, pero la mayoría del partido, las bases, los concejales, los directoristas y muy buena parte de los congresistas están acompañando esta candidatura y viajaremos por todo el país con ellos. Para finalizar, su conclusión de lo que pasó en Bogotá con el alcalde Petro. Mire, el alcalde Petro mostró realmente que su visión de la ciudad pues tenía cosas interesantes, pero lamentablemente también mostró un carácter autoritario. Desconocer la ley es inaceptable. En Colombia tenemos que lograr que la ley se respete por todos los ciudadanos. Entre más alta sea la dignidad, mayor es la responsabilidad. Nadie puede estar por encima de la ley. Ningún alcalde, ningún presidente, ningún ministro, ningún empresario. Acá la ley no puede ser para los de Ruana. Acá se tiene que acabar esta diferencia entre unos y otros. Y el alcalde Petro incumplió la ley y las consecuencias las está pagando él y las ha pagado la ciudad sobre todo. Esta interinidad en Bogotá ha sido terriblemente dañina para los bogotanos y para los colombianos, porque es que Bogotá es la ciudad de todos los colombianos. Aquí vive gente de todo el país. Se ha traumatizado la movilidad, se ha frenado la inversión, se ha deteriorado el sector de la construcción, se ha quedado mucha gente sin empleo, sobre todo en un sector de la construcción que lo que tiene es mano de obra no calificada, todo por una actitud arrogante del alcalde. Lo que nos demostró esto es que una cosa son los políticos que tienen un verbo y un discurso fuerte y otra cosa son los buenos administradores. El gobierno nacional y la alcaldía necesitan buenos administradores, gente comprometida con una visión de desarrollo de largo plazo, pero que gerencien bien. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Palabras Más y mucha suerte en lo que resta de esta campaña. Muchas gracias, Álvaro. Muy contenta de haber estado acá en Palabras Más. Palabras Más con Álvaro García.